Hola, buenos días a todas, a todos. Mi nombre es Cecilia Jodar y mi función dentro de esta cátedra didáctica especial de la psicología es en relación a los haceres de una jefatura de trabajos prácticos, acompañando a Carlos Marano en los teóricos y especialmente en las cursadas habituales. Lo que vengo a traer, el interés de hoy y de este espacio, es compartir con ustedes algunas orientaciones, algunos enfoques, algunas posiciones en relación a la evaluación de las enseñanzas y los aprendizajes. Con esto voy dando una pista en relación a nuestra posición, porque hablamos de enseñanzas y aprendizajes. El campo de la evaluación es un campo con algunas preocupaciones y en la actualidad tenemos posiciones a veces polémicas, a veces controvertidas, no solo en lo político, en la política educativa y en la política en general, sino también en lo pedagógico y didáctico. Vuelvo, cuando hablamos de enseñanzas, de evaluación de enseñanzas y aprendizajes, estamos incluyendo como sujeto de la evaluación no solo al estudiante o a los alumnos, sino también en este proceso, quien se está evaluando también es el docente, los docentes o la institución formadora o la institución formadora. ¿Qué quiero decir con esto? Que en cuanto a prácticas evaluativas no hay un modelo único, no se puede hablar de, o sea, si bien se toman algunas estandarizaciones, no, desde la posición que tenemos creemos que no es algo preformado, y que las buenas prácticas evaluativas requieren del análisis de las paradojas y de las contradicciones que tiene la evaluación dentro de ciertos estilos y culturas institucionales. ¿A qué voy? Que hay bastante uso, es habitual homologar la evaluación escolar con la nota, con la calificación, la certificación final de un recorrido, de una materia, de un año, de un grado. También hay una tradición en usar el instrumento de evaluación como un instrumento que permite medir o obtener información de lo que el sujeto que aprende, del estudiante, del alumno o la alumna desconoce, y desde ahí entonces certificar los aprendizajes adquiridos. Y con esto voy a ciertas modalidades y ciertos estilos, como son las pruebas estandarizadas, en las cuales con un mismo formato, con una serie de ítems en común, se juzga el grado de conocimiento, los conocimientos que los alumnos tienen. Con esto voy también el tema de las críticas que hubo a las pruebas estandarizadas y que ustedes quizás hayan escuchado en relación a las pruebas Enseñar, que hasta el 2019 y desde el 2015 el Ministerio de Educación vino desarrollando, vino implementando, donde fue muy resistido desde el lugar que se aplicó el mismo cuestionario y los mismos ítems a toda la población, a todo el país, tanto a los pibes del norte de nuestro país, o sea, se aplicó en las diferentes provincias, en las diferentes regiones, sin tener en cuenta códigos, sin tener en cuenta aprendizajes previos, sin tener en cuenta trayectorias educativas, contextos socioculturales. Nuestra intención es hoy compartir con ustedes algunos paradigmas actuales que se fueron construyendo en las últimas 2 décadas,
décadas y medias a partir de las preocupaciones en el impacto que las prácticas evaluativas generan en los pibes y las pibas, y en los adultos también, según el nivel educativo, y no tanto, había mucha investigación sobre lo que la evaluación genera la autoestima, pero poca en relación a la tarea. Nosotros paramos en la idea y adherimos a que todos los sujetos tienen potencialidades para aprender. Y que los modos de aprender son diversos entre sí. Desde este lugar, entonces, podemos pensar en, vuelvo, ¿no? Para ordenar un poquito, cuando pensamos en evaluar, esa palabra tiene algunos conceptos asociados. Monitorear, juzgar, ponderar, estimar, atribuir valor. El constructivismo concibe que el aprendizaje es un proceso activo donde los estudiantes construyen significado de acuerdo a sus experiencias previas. Por ende, los modos de valoración, de ponderación y de monitoreo de sus aprendizajes tienen que tener en cuenta las singularidades, particularidades y trayectos formativos que cada uno de estos sujetos vino atravesando. Si nos paramos y somos coherentes con un supuesto constructivista en relación a los aprendizajes, necesariamente tenemos que revisar nuestras estrategias de evaluación. Y aquí veo que en realidad, y aquí podemos ver que la evaluación y el aprendizaje van continuo, que la evaluación y la enseñanza, y que la evaluación es parte del hacer del enseñante y del aprendiente. Y ahí otra vez, enseñante y aprendiente. Cuando plantearlo desde aquí no es azaroso, sino es volver a dar esta construcción continua, en el sentido que en algunos momentos los docentes somos aprendientes, ¿sí? Y nuestros estudiantes son enseñantes, si nos ponemos a mirar nuestras prácticas desde un sentido autoevaluativo, desde una posición reflexiva. Estas producciones, estos recorridos, trayectorias y construcciones de conocimiento que nuestros estudiantes realizan, llevan a que nosotros busquemos y aprendamos nuevas formas de enseñar. Para seguir podemos resumir, o puedo abrir en algunos problemas y certezas que las investigaciones hasta el momento tienen en relación a esto de la evaluación. Y en principio lo que rescato es que si el aprendizaje es un proceso idiosincrático, entonces, si afirmamos esto, el conocimiento se puede manifestar de diferente manera. También encontramos, o se encuentra, que pocas de las tareas escolares promueven reflexión y comprensión, y que es muy difícil conocer qué es realmente o exactamente lo que un alumno o una alumna sabe. Sí podemos afirmar que mientras se aprende, se evalúa, porque se valora, se decide, se emite juicios, se producen construcciones de sentido, el alumno tiene ciertos supuestos, ciertas conjeturas que pone en cuestión. Y entonces, otra vez nos preguntamos qué es evaluar con todas estas limitaciones. ¿Qué es evaluar? Y podemos decir, o qué se evalúa, aprendizajes y procesos, o lo que pretendemos, evaluar aprendizajes y procesos en la construcción de conocimiento. Habitualmente en la educación media y en la educación superior evaluamos dominios sobre cierta información relevante dentro de una disciplina,
evaluamos la comprensión de algunos conceptos y la utilización de ellos, cómo se hace uso del conocimiento para resolver situaciones, para tomar decisiones, para producir y crear producciones y hechos novedosos. Se evalúa también el uso de ciertas estrategias cognitivas, generales y específicas en algunos dominios. Ahora, lo que es más difícil encontrar en educación media y superior, que ya esto tiene más avanzado el nivel primario, es los trayectos formativos de cada estudiante. El dispositivo que tiene educación primaria, a través de los maestros de apoyo, a través de los integradores, a través del boletín abierto, ha sorteado estos desafíos de alguna manera y con algunos logros y algunos avances. En educación media, la educación del futuro, la Escuela Secundaria del Futuro y SNES, construye, tiene estos propósitos y ha generado algunas estrategias y recursos para lograr esta evaluación de trayecto formativo, pero encontramos cierta desigualdad educativa en este aspecto porque va a variar de acuerdo a los recursos, de acuerdo a las instituciones, recursos materiales, humanos, condicionamientos tecnológicos, horas, cátedras de los profesores para las reuniones de integración, y entonces no podemos decir, y en esto me hago cargo, de que exista en su totalidad una justicia evaluativa en relación a nuestras pibas y nuestros pibes. En términos ya más esquemáticos y para ordenar un poco las lecturas de ustedes de los diferentes materiales que van a trabajar en prácticos esta semana y la semana que viene, podemos organizar los tipos de evaluación en 3. ¿Sí? Van a tener diferentes lecturas y de diferentes apreciaciones, pero hay como 3 tipos diferentes identificables. Uno es elevación diagnóstica, otro la formativa o del proceso, y otra llamada sumativa. La evaluación diagnóstica en un momento se llamaba evaluación inicial. Hoy consideramos que toda evaluación diagnóstica es continua, porque el diagnóstico es parte del hacer de la enseñanza, son los procedimientos de ajustes, de reformulación que hace el docente a partir de o a medida que va chequeando cómo sus estudiantes, cómo su grupo, su materia va comprendiendo, va apropiándose de los conceptos, va estableciendo, va desarrollando estrategias de trabajo, va reconociendo los problemas nodales de ese dominio. Entonces, desde esa evaluación continua, vuelvo, que la hacemos continuamente, vuelvo, uno hace ajustes, reformula sus planificaciones, dice, esta clase faltó, aquí no entendieron, entonces vuelve y busca nuevos recursos, resignifica, vuelve a trabajar aquello que se dio cuenta que no pudo, que no fue comprendido, que no lo explicó, o sea, se evalúa a sí mismo, bueno, esto estuve flojo, no llegué a comunicarlo de una manera comprensible, y bueno, y hace sus ajustes, esto que llama, en algún momento Carlos trajo, que son los procedimientos de ajuste. Vuelvo, procedimientos de ajustes en la planificación, en las actividades, en los recursos, en las herramientas. Esta evaluación continua va a permitir orientar los procesos formativos y formadores. La evaluación sumativa, en algún momento se decía, se llama también la evaluación final, pero entendemos
lo final no tiene que ver con ese promedio de notas o ese promedio sí, de notas, de adquisiciones, sino que es final porque integra, resignifica, complejiza, ¿sí?, de una manera espiralada los diferentes aprendizajes o conocimientos que se fueron logrando a lo largo de un cuatrimestre, de un curso, de un año, de un trayecto formativo. Es una instancia de resignificación, de acreditación, pero la acreditación entendida como esto, donde se complejiza y se pone en evidencia, si quieren, los logros a lo largo de esos trayectos, esos procesos de aprendizaje. De la evaluación formativa nos vamos a ocupar ahora y vamos a tomar algunos aportes de Anijovic, de Rebecca Anijovic, que ustedes también tienen para leer como lectura obligatoria. Rebecca Anijovic es profesora de Psicología y Ciencias de la Educación, egresada del Joaquín B. González, es investigadora, tiene un trabajo fuerte en la Universidad de San Andrés, pero también en la Universidad de Buenos Aires, en el profesorado de Ciencias Jurídicas, y tiene una apuesta importante en la formación de formadores y en la formación docentes, tanto como profesora, como docente, pero también como investigadora. Y una de las cuestiones es esto de la evaluación formativa, y dentro de la evaluación formativa lo que ella pone y analiza es lo que llamamos retroalimentación. Cuando hablamos de evaluación de proceso, nos estamos refiriendo a esta, vuelvo, evaluación, autoevaluación tanto de docentes como de estudiantes en cuanto a lo formativo, es lo que hace, ¿sí?, a los sujetos que aprenden, al proceso que van realizando, y en cuanto a las mejoras, las enseñanzas. De ese lugar llamamos formadora. Lo formativo y lo formador, ¿sí?, hacen entonces a los aprendizajes. ¿Cuáles serían entonces las funciones de la evaluación formativa? Retroalimentar y a la vez dar cuenta. Dar cuenta, y aquí Anijovic nos alerta, ¿no? Siempre hay una cultura evaluativa o de las evaluaciones donde siempre se le enseña, se le muestra al estudiante lo que no sabe, ¿no? Hay como un acto, y no de lo que logra. Entonces, desde este lugar, pensamos que es necesario dar vuelta en esta retroalimentación y poner en primer lugar, ponderar y poner en primer lugar lo que el alumno tome conocimiento de lo que tiene, de lo que logra, para desde allí construir mejoras. Cuando hablamos entonces de una modalidad como es la retroalimentación en la evaluación formativa, tenemos que tener en cuenta, o Anijovic nos advierte también de tener en cuenta ciertas condiciones. Una de ellas son los criterios. Los criterios de evaluación, qué evaluamos y cómo evaluamos, tienen que ser públicos, tienen que ser compartidos con los estudiantes y en la medida de lo posible planificarse conjuntamente, es decir, que haya acuerdo entre las partes. Otra de las cuestiones es la confidencialidad. El clima de respeto, de cuidado y de confidencialidad cuando nosotros hacemos una devolución sobre los logros de ese estudiante o de esa estudiante. A ver, cuando evaluamos, no solo evaluamos exámenes, evaluamos trabajos prácticos, evaluamos una clase. Entonces, ese clima es necesario
para que se establezca desde un diálogo que puede ser una conversación que permite establecer, bueno, cuáles son los sentidos, desde qué lugar me estás diciendo, me decís, cómo pensaste este concepto, cómo lo pudiste relacionar con tus aprendizajes previos. Esto en el diálogo coloquial, pero también en el momento que uno corrige un examen, uno elabora preguntas, hay marcas, hay ciertas críticas a esto que solamente hacemos una marca, un asterisco sin ningún tipo de apreciación o de indicador hacia el estudiante de qué se trata, esa marquita rojo, ese signo de pregunta, bueno, darnos ese espacio. Esto hace la retroalimentación también y nos plantea Anijovic, esto de sentarnos con el estudiante, con el alumno, a hacer una devolución, a trabajar juntos sobre cómo lo dijo, qué dijo, cómo se puede mirar desde su manera, la reescritura, la resignificación, la reescritura. Pensemos que el examen escrito o la escritura es un pensar dos veces. Entonces, también otras de las cuestiones es trabajar con borradores, y en algunos casos ustedes lo han tenido como experiencia evaluativa, trabajar con borradores antes de la entrega final del parcial escrito. ¿Esto a dónde vamos? Para que todos estos condicionantes nos permiten pensar en una evaluación auténtica, genuina, que tenga en cuenta lo significativo y lo situacional de cada trayecto de aprendizaje. Y todos estos elementos también van a permitir a el docente crear evidencias para justamente los ajustes, para poder realizar los ajustes que necesita, las singularidades de cada uno de los estudiantes, o por lo menos a eso aspiramos, ¿sí? Que en el nivel medio y en nivel superior se cuide la singularidad y se atienda y se trabaje sobre las diferentes maneras de construir y de manifestar conocimiento. Entonces, la pregunta sería, bueno, ¿y quién se ocupa de la retroalimentación? Se ocupa tanto los docentes como los estudiantes. Porque justamente esa autoevaluación de los estudiantes permite también la autoevaluación de las prácticas de enseñanza. Un ejemplo podríamos pedir en esto de formativo y formador. Teorías del aprendizaje, damos teorías psicogenéticas que traen a un grupo de estudiantes en una comisión dificultades para apropiarse de los conceptos, que sabemos que es el gran tema dentro de la enseñanza de las teorías, y entonces buscamos recursos, venimos con experiencia en esto, buscamos recursos, videos, armamos glosarios, damos clases expositivas, y nos ponemos de acuerdo, o sea, esto hace un docente, hace otra cátedra, y tomamos una evaluación, un examen, ¿sí? de rastreo de conceptos y la relación entre ellos, y encontramos que hay una dificultad en común, una dificultad que se repite en la mayoría de nuestros estudiantes. Podemos decir, bueno, no estudiaron, no leen lo suficiente, le falta vocabulario, no hay apreciación de la alfabetización académica, de lo cual tenemos que ocuparnos nosotros. Eso nos permite pensar entonces en cómo nos preocupamos nosotros como formadores, del lugar de esta mirada formadora, en darles aprendizajes y darles enseñanzas en relación a la cultura de la lectura, escritura académica, pero también en el trabajo con otros colegas, y esto nos
nos hace al colectivo de formación, nos ponemos en cuestión, analizamos, reflexionamos sobre dónde está el obstáculo, teniendo la evidencia de los logros y no logros de nuestros estudiantes, y reformulamos nuestras prácticas. Nuestro programa, por lo pronto, que el contenido, teorías de aprendizaje, psicología genética, necesita de ciertos contenidos previos o abordar ciertas, el alumno necesita ciertos conocimientos que nosotros creíamos que estaban dados o que ya los traían y esto no está. Entonces trabajaremos sobre qué es este campo de epistemología, trabajaremos en ubicar en una teoría, saber dentro de todo paradigma y toda teoría donde hay cuál es el objeto de investigación, qué metodologías, bueno, una serie de cuestiones, y entonces ese programa habitual que quizás le destinábamos 2 clases para psicología genética, decidimos como proceso formador que le vamos a destinar 4 semanas o que vamos a destinar 2 semanas y después no vamos a evaluar eso en un primer momento, sino que al final de la unidad vamos a resignificar y con esto, teniendo más supuestos, los estudiantes van a poder lograr mayores conocimientos. Entonces, vuelvo a esto, cuando planteaba en que se ocupa, no me quiero distraer, ¿no? Se ocupa de la retroalimentación tanto de los estudiantes como de los docentes, no el docente solo, no solamente solo en su soledad, sino junto con su colectivo de docentes. También se ocupa de la retroalimentación el estudiante y los estudiantes entre sí. Podemos pensar que puede ser tanto informal, podemos verlo informal o de manera formal. Lo informal tenemos un ejemplo cuando hacemos nuestros ensayos de la práctica, una vez que los grupos, un grupo hace sus clases simuladas o su espacio de enseñanza simulado, coayudantes, ayudantes y estudiantes, aquellos que hacen de alumnos, como los que llevan adelante su clase, conversan acerca de los propósitos que se habían fijado, los objetivos que tenían, cómo fue esta implementación, qué procedimientos utilizaron, qué obstáculos cuando lo pusieron a se encontraron. Pensamos juntos, estudiantes, docentes, coayudantes, en otras formas de transmitirlo, o qué le agregaríamos, qué le quitaríamos, el clima emocional que se dio en esa clase. Ahí tenemos una retroalimentación informal. Una formal ya trabaja con ciertos criterios establecidos. Podemos usar, valga el tema, el significante que insiste, protocolos. Les voy a compartir con ustedes una placa. Acá comparto con ustedes un modelo de rúbrica para pensar en esto de la alimentación formal, donde la situación es la siguiente. En una jornada de ESI se decide que en una instancia de formación docente, que va a ser como una actividad, se va a hacer una actividad de integración de diferentes materias, se va a presentar en una jornada de ESI, a ponencias en relación a el tema de aborto punible, donde cada uno de los estudiantes de algunas materias prepararon su tema desde las diferentes disciplinas: prevención y cuidado de la salud, filosofía, construcción de ciudadanía,
y derechos humanos, ciencias sociales, sujeto a la educación. Es una jornada, entonces, donde cada materia, con sus estudiantes, prepara una ponencia. Esta rúbrica fue construida por los estudiantes previamente en relación a cuáles son los criterios que van a tener en cuenta a la hora de evaluarse en relación a cómo llevaron adelante ese espacio. Entonces, los criterios fueron fijados, fueron fijados previamente, como son, por ejemplo, tener interés en la audiencia, lo que se necesita para una ponencia, ¿no? Adecuación a las necesidades de la audiencia, organización de la ponencia, la argumentación, cómo funcionaron como equipo. Pero además de esto, se establece no solo el objetivo, sino también algunos criterios que van a permitir dar cuenta si esto se dio escasamente, medianamente, mayormente, o superó a lo que ellos esperaban. Entonces tenemos, por ejemplo, generar y mantener el interés en la audiencia, evalúan entre el grupo si el tema despertó curiosidad, si el título fue atrayente, cómo fue la presentación. En relación a las necesidades de la audiencia, si la información que dieron en ese tema de la ponencia fue novedoso, si no fue no novedoso, si fue comprensible para el auditorio, qué recursos se utilizaron para llamar la atención, ¿no? Para crear y el clima de atención, si usaron filminas, si usaron videos, si usaron un mapa conceptual. Entonces, ¿qué permite esto? Que se evalúe en grupo, cada uno de los grupos de trabajo, ¿sí? Esta producción, no solo en el contenido de la producción, sino en la organización, en las tareas y en la capacidad de exposición que tuvieron. Esta rúbrica se puede trabajar, por ejemplo, en forma grupal o en forma individual, cada uno opina en relación a esto que hicieron o que hicieron los otros, y después se dan dando los diferentes cruces y apreciaciones en torno a, bueno, evaluar no solo la ponencia, sino este espacio, porque a partir de esto también el grupo de docentes evalúa, desde un lugar formador, evalúa si este recurso de un trabajo en una jornada de trabajo interdisciplinario puesto en integración desde este formato ha sido efectivo o no para los propósitos que buscaban o que se habían planteado. Entonces, ¿qué permite la retroalimentación? La reflexión, por sobre todas las cosas, para avanzar sobre los logros y las habilidades, y para lograr esto que tiene que ver con avanzar sobre lo académico en término individual, en términos de empoderamiento, ¿sí? Y autonomía en el recorrido por los aprendizajes. También lleva a lo que se conoce metacognición, porque me permite la reflexión, la comprensión de con qué cuento, qué me falta para lograrlo, cómo sorteé esta dificultad, qué sostenes, andamiajes y ayudas necesito ir a buscar para lograr mis objetivos de aprendizaje.
También, bueno, de esto metacognitivo, la coevaluación es otra forma que puede ser doble, cruzada. Esto tienen ustedes algunos ítems, algunos desarrollos en los materiales bibliográficos. Y vuelvo, ¿a través de qué instrumentos y herramientas? Rúbricas, como que las vimos, rúbricas, matrices, grillas de doble entrada, que sean, vuelvo, comunicables, que sean conocibles y que a partir de esto, ¿sí? Los estudiantes vayan chequeando sus mejoras, sus errores, sus reformulaciones. Otro recurso, otro instrumento es la observación, esto que hacemos, ¿no? Ustedes en las comisiones, algunos tienen observadores no participantes, o ustedes mismos observan los procesos de trabajo grupal, y entonces a partir de esas observaciones vemos cómo ajustamos, hacemos un análisis, pensamos en qué bueno lo que aportó un compañero para poder yo apropiarme, comprender y crear mi propio estilo de enseñanza o de estrategia. Otros son los portafolios, por ejemplo, que son ese recurso que las tecnologías también nos ayudan ahora, el acompañamiento con las nuevas TICs, guardar trabajos, producciones, evaluaciones, y a lo largo, después en esa evaluación sumativa o final, poder echar una mirada sobre los progresos que fui haciendo, sobre aquellas cosas que me faltan mejorar. También otra de las preguntas es, bueno, ¿la retroalimentación a dónde mira? ¿Al pasado o al futuro? En realidad, poder evaluar a dónde llegamos o con qué llegamos me va a permitir hacer una revisión, ver lo que viene. Otra pregunta insistente es, bueno, ¿y el alumno qué hace? Bueno, le decimos, le colocamos, le marcamos dónde está la dificultad, cuáles son los logros, lo felicitamos, o sea, con felicitarlo solo vamos, como es, en la época que yo iba a la escuela me ponían, sigue ya, ¿no? Algo así, como que muy bien, sigue avanzando, sigue ya, una cuestión así, pero bueno, ¿qué sigo? Sigue así, el sigue así era como un latiguillo de los boletines en esto. ¿Qué hace con la información que recibe? ¿No? Ahora estamos hablando de una retroalimentación donde, bueno, hablamos con él, establecemos un diálogo, tratamos de ver cuál es la construcción de sentidos que está haciendo, cuáles son los aprendizajes previos, qué de esta transmisión en las enseñanzas pudo resignificar o pudo elaborar un aprendizaje significativo. La idea es, bueno, ¿y lo toma el estudiante? ¿Cuándo esto es posible que se construya todo de lo que recibe nosotros va a transformarse transferencialmente en deseo de seguir aprendiendo? Gran pregunta. Y de esto también hay algo que se está investigando por ahí. La retroalimentación individual o grupal. Hablamos de estas dos modalidades. Venimos planteando y ustedes lo ven todo el tiempo en nuestros trabajos en la comisión y con las adecuaciones que hoy este formato de excepcionalidad nos lleva. Estamos todo el tiempo preocupándonos y trabajando con estrategias para seguir sosteniendo la retroalimentación grupal. Es un desafío y un tema que nos preocupa como cátedra. Además, también que es necesario tener en cuenta, y con esto cierro, que para trabajar desde la retroalimentación, estas actividades y estas estrategias no tienen que ser esporádicas, sino que tienen que darse en forma sistemática y continua. Instalar en estudiantes, en nuestros aprendientes, esta modalidad, esta cultura evaluativa, para que pueda, ¿sí?, interiorizarse, para que se instale en sus matrices profesionales y desde este lugar también en sus prácticas
en su praxis, en su hacer futuro, pueda abrirse y generar cambios y transformaciones genuinas. Bueno, con esto cierro, les agradezco este espacio y nos veremos pronto. Muchas gracias.